son los ingresos públicos. Ya con antelación analizamos la diferencia entre ingresos por vía de derecho público e ingresos por vía de derecho privado. Y dentro de los ingresos por vía de derecho público, por supuesto, se encuentran las contribuciones, ya que como estuvimos analizando, a veces los estudiosos del derecho en forma errada utilizan como sinónimos el término ingresos públicos, impuestos y contribuciones. Entonces, para efecto de no confundirlas, vamos a utilizar el término correcto, que sería el de las contribuciones, atendiendo a la clasificación legal que nos proporciona el Código Fiscal de la Federación y atendiendo a lo que precisa el dispositivo legal en comento. Mencionábamos la sesión anterior que las contribuciones se van a clasificar en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Y de manera específica, la fracción primera del dispositivo legal en comento nos dice que los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean diversas de las señaladas en la fracción segunda, tercera y cuarta, es decir, que no constituyan aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derecho. Es por eso que los autores concuerdan en referir que el impuesto entonces es la prestación en dinero o en especie que es exigida por el Estado a tanto a las personas físicas como morales en virtud de su poder de imperio a quienes se hallen en las situaciones consideradas como la ley como hechos imponibles. De lo anterior se desprende entonces que una de las características del impuesto es precisamente que impera el principio de legalidad tributaria. Esto implica entonces que para que puedan hacerme efectivo el cobro de un impuesto, este debe estar previamente establecido en la ley, es decir, sin ley no puede haber impuesto. No obstante lo anterior, también precisábamos que en la práctica ha llegado a suceder que algunas autoridades por desconocimiento o más bien excediéndose de sus atribuciones emitan circulares para imponer derechos y obligaciones a cargo de los gobernados, en específico crear contribuciones, lo que desde luego contraviene el principio de legalidad en materia tributaria. Y este tipo de ordenamientos, que si bien son de carácter interno en sentido estricto, porque por ejemplo una circular no puede establecer derechos y obligaciones hacia los gobernados, porque precisamente es una instrucción de carácter interno donde el superior jerárquico le da ciertas instrucciones a su subordinado de cómo debe actuar en determinados casos. Materialmente se convierten en una norma de carácter general al establecer derechos y obligaciones hacia los gobernados y consecuentemente, de acuerdo a diversos criterios que ha emitido el Poder Judicial, materialmente se traducen en una norma de carácter general que puede ser combatida, por supuesto, a través del amparo indirecto sin necesidad de agotar recursos ordinarios, porque estamos hablando de una excepción al principio de definitividad que está previsto en el artículo 61 de la ley de amparo y que me permite entonces acudir de manera directa ante el órgano jurisdiccional en materia de amparo sin necesidad de agotar, por ejemplo, recursos administrativos o el juicio de nulidad. Ahora, dentro de las contribuciones también se encuentran reguladas lo relativo a las aportaciones de seguridad social. Estas figuras también en su momento un poco controvertidas porque se dice que su naturaleza no es propiamente
del derecho fiscal, sino que más bien surgen dentro del ámbito laboral, y de ahí que la doctrina nos refiera que con el surgimiento del derecho de trabajo, sobre todo a principios del siglo XX, apareció precisamente la seguridad social como un complemento necesario a las conquistas laborales, y el Estado entonces crea en esa materia y por lo general encomienda esta tarea a los entes descentralizados de la prestación del servicio respectivo. Es así entonces que el Código Fiscal de la Federación vigente incluye a las aportaciones de seguridad social en una categoría especial de los ingresos públicos al formar parte de las contribuciones, y la incluye dentro de su clasificación legal, precisamente en su fracción segunda, al disponer lo siguiente. Artículo segundo. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos, las que se definen de la siguiente manera. Fracción segunda. Aportaciones de seguridad social, dice, son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionadas por el mismo Estado. Es por lo anterior que, en opinión de algunos estudiosos del derecho, por ejemplo Mauricio Yanome Yesaki, nos dice que la definición legal antes mencionada es incorrecta, dado que las aportaciones de seguridad social tienen su fundamento en el artículo 123 constitucional, fracción 12, y cuya finalidad consiste en la creación de un patrimonio que sirva para proteger a los trabajadores contra riesgos que les pudiera ocurrir en el desempeño de sus labores, o para la creación de vivienda. Y el propio autor también nos comenta que el carácter fiscal que se le otorga a las aportaciones de seguridad social estriba sobre todo en facilitar a la autoridad administrativa su cobro y recaudación, y es por ello que los órganos del Estado, como el Instituto Mexicano de Seguridad Social, fueron creados como órganos fiscales autónomos, por lo que la base constitucional de las aportaciones de seguridad social no es el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, sino más bien el artículo 123, fracción 12 de la Constitución Federal. Ahora, de manera complementaria, Juan Manuel Ortega Maldonado nos refiere que las aportaciones de seguridad social no solo comprenden los elementos señalados en el artículo segundo, fracción segundo del Código Fiscal de la Federación, es decir, lo relativo a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo de los trabajadores, sino que también comprende, por ejemplo, el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado, pero además comprende todos aquellos actos tendientes a mejorar el nivel de vida de la población, y dentro de los cuales cabrían entonces las funciones del Instituto de Vivienda, es decir, del Infonavit. Bajo la anterior tesitura, entonces, en el rubro de las aportaciones de seguridad social se incluyen a las cuotas que son enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, el ISSSTE por sus siglas, al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, al Instituto Mexicano de Seguridad Social, pero también al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el ISFAM. Y en concordancia con lo anterior, el artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, que es el que está vigente, clasifica a las aportaciones de seguridad social de la siguiente manera.
tenemos en primer lugar a las aportaciones y abonos retenidos a los trabajadores por los patrones para el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, las cuotas que para el Seguro Social a cargo de los patrones, pero también de los trabajadores, las cuotas del sistema de ahorro para el retiro a cargo de los patrones, las cuotas para el Instituto de Seguridad Social, perdón, de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado y las cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, expuesto lo anterior, entonces vamos a analizar cuáles serían las características de las aportaciones de seguridad social y atendiendo a lo que nos precisa Yanome Yesaki, nos dice que las características de estas contribuciones son las siguientes: que los trabajadores y patrones aportan un porcentaje de sus salarios respecto de los trabajadores y de sus utilidades por lo que respecta a los patrones para la prestación de los servicios de seguridad social. La segunda característica es que estas aportaciones o cuotas no deben destinarse al gasto público, sino que pertenecen a los trabajadores y sus beneficiarios. Por eso es que se discute mucho en la doctrina si en esencia son o no contribuciones y se deben de regir por las reglas del 123 y no por el artículo 31 fracción cuarta, pero la explicación se las acabo de dar, no es tanto de corte jurídico, sino económico. Si no se les diera el reconocimiento de contribuciones, sería más complicado para el Estado poder hacer efectivo el cobro de estas aportaciones. Por eso es que se le reconoció a ciertos órganos su calidad de órganos constitucionalmente autónomos, es decir, que al igual que el Servicio de Administración Tributaria, no van a requerir de acudir ante un juez, ¿verdad? Para hacer el requerimiento y en su caso el embargo y secuestro de bienes ante la falta de pago por parte de los contribuyentes. Entonces, esta es realmente la explicación del por qué, no obstante, de que estas aportaciones de seguridad social surgen propiamente en el derecho laboral, por qué se les dio en la actualidad esa connotación de contribuciones, y es precisamente para que sea más sencillo y accesible para el Estado hacer efectivo el cobro de las mismas. Y la tercera característica es que las personas encargadas de recibir esas aportaciones o cuotas son esos organismos descentralizados o con personalidad jurídica y patrimonio propio, como lo son el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit y el FOBISTE. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. Veamos entonces ahora las diferencias entre las aportaciones de seguridad social, los derechos y los impuestos. Algunas diferencias respecto de las aportaciones de seguridad social y de los impuestos que nos menciona Rafael Martínez Morales son las siguientes. Los derechos constituyen una contraprestación hecha al Estado por un servicio o bien proporcionado de manera particularizada y a solicitud del gobernado, mientras que en las aportaciones de seguridad social se paga por un servicio que el asegurado no ha solicitado y que posiblemente jamás utilice, ni requiera, ni le interese. Esto es muy importante. Por ejemplo, su servidor cuando trabajaba o laboraba para el Estado y tenía el servicio médico de ISSSTE, la verdad era muy malo, que no obstante
de que yo tenía ese servicio y podía acudir al mismo, prefería pagarle a un médico particular, ¿no? Pues, la única ocasión que hice uso de ese servicio me dieron cita para 6, 8 meses después, entonces preferí mejor acudir al médico particular y esto es a lo que se refiere, posiblemente ni siquiera hayan bueno, ni siquiera tengamos el interés de usar el servicio, sin embargo, nos van a cobrar esas aportaciones. ¿Sí queda clara esa parte? Sí. ¿Sí? Ok, ahora, Y lo van a manejar como aportaciones voluntarias, ¿verdad? no, aportaciones de seguridad social. Ese término correcto, para que no te vayas a confundir. Aportaciones de seguridad social. Sí. No, a la otra te refieres a otra cuestión que después hablamos, donde disfrazan las dádivas o actos ilegales como aportaciones voluntarias. Pero esa es otra cosa. ¿Sí? Bien, ahora, el impuesto sirve para sufragar los gastos públicos en general, en tanto que las aportaciones de seguridad social van destinadas específicamente a satisfacer las necesidades pecuniarias de esos organismos, es decir, del IMSS, del ISSSTE, del Infonavit, del ISFAM. ¿Preguntas? ¿No? ¿Queda claro entonces qué es una aportación de seguridad social y por qué son distintas de los impuestos? Bien, ¿eh? O ese silencio implica que no entendimos nada. Sí, no sé, tengo unos problemas ahora con ¿Sí? la máquina y luego no puedo activar el micrófono. Ok. Sairi, ¿preguntas? No. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces analicemos ahora a la figura de las contribuciones especiales. También se les conoce como contribuciones de mejora. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista doctrinal, la contribución especial o de mejora es definida como la prestación que los particulares pagan obligatoriamente al Estado como aportación a los gastos que ocasionó la realización de una obra o la prestación de un servicio público de interés general, pero que beneficia a ciertas personas de manera específica. En concordancia con lo anterior, Sergio Francisco de la Garza nos conceptualiza a las contribuciones de mejora como la prestación en dinero legalmente obligatoria, a cargo de aquellas personas que reciben un beneficio particular producido por la ejecución de una obra pública o que provoca un gasto público especial con motivo de la realización de una actividad determinada, generalmente económica. Vamos a suponer que donde vive Sairi no estaba pavimentado, ¿no? No había eh, banquetas como tal, no había acera asfáltica, había terracería, pero el Estado decide, ¿verdad? Poner avenidas, banquetas. Ella, por el simple hecho de vivir en ese lugar en específico donde se está realizando esa obra, estaría obligada, ¿verdad?, a pagar contribuciones especiales o de mejora, que no las debemos confundir con el pago de impuestos. El pago de impuesto regular que ella tendría que sufragar año con año, por ejemplo, es el impuesto predial o el impuesto de la tenencia vehicular. Pero aquí estamos hablando de una contribución especial porque ella es la que directamente, ¿verdad?, se va a ver beneficiada por esas obras públicas. Y entonces lo que va a pagar no es un impuesto, sino una contribución de mejora. ¿Sí? ¿Esas son aportaciones? No, contribuciones de mejora. ¿Contribuciones de qué? De mejora.
Ahora bien, el artículo segundo, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación define a las contribuciones de mejora como las establecidas en ley a cargo de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. La definición anterior, en opinión de Yanome Yesaki, significa entonces que las contribuciones de mejora son aquellas que deben pagar los propietarios o poseedores de los predios ubicados frente a las instalaciones que constituyen la obra pública de interés general que les benefició de manera particular. Pongamos otro ejemplo. Vianney vive en una comunidad algo retirada donde no había medios de transporte, ¿no? No había metro, no había Mexibus, ¿sí? Había a lo mejor microbuses o combis, pero le quedaban algo retiradas. Pero el Estado decide construir una línea del Metrobús y justamente donde ella vive, enfrente va a haber una estación. Entonces, a partir de ahí surge, ¿verdad?, la obligación de Vianney de pagar contribuciones de mejora. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ok, bueno, entonces, expuesto lo anterior, analizamos entonces ahora las características de las contribuciones de mejora. Y atendiendo a lo que precisa Yanome Yesaki, estas son las siguientes. En primer lugar, se trata de una prestación en dinero, porque el ciudadano recibe un beneficio especial consistente en el aumento de valor de un bien inmueble de su propiedad a consecuencia de una obra pública cuyo propietario es un ente público, ¿sí? Segunda característica, el hecho generador no lo realiza el particular, sino más bien el Estado por la prestación que es exigida cuando termine la obra pública. Tercera característica, es una obligación ex lege. Esto quiere decir que debe cumplir, al igual que el impuesto, con el principio de legalidad, por lo que el presupuesto, de hecho, es la realización de la obra pública que va a producir un aumento en el valor de las propiedades vecinas o aledañas a donde se realizó la obra. La cuarta característica es que el autor material del hecho es desde luego la dependencia de gobierno que realiza la obra, la cual beneficia, ¿verdad?, a determinados propietarios, elevando el valor económico de uno o varios inmuebles. Generalmente esas autoridades son de carácter municipal y las obras se realizan en zonas urbanas. Sin embargo, puede suceder que de manera conjunta actúen tanto autoridades municipales, estatales y federales. Un claro ejemplo lo que está sucediendo ahorita en Tultepec, Zairi, con el famoso tren suburbano, donde posiblemente en 1 o 2 años nos vayan a cobrar a los residentes de Tultepec una contribución de mejora porque en teoría nos vamos a beneficiar por esa obra pública. Desde luego va a haber personas que directamente se van a ver más beneficiadas porque van a vivir enfrente de esa estación y pues van a tener una forma más sencilla de poder, por ejemplo, llegar a la ciudad o al aeropuerto, ¿no? Cosa que hoy es algo complicada, ¿no? Sobre todo aquellos que vivimos muy cerca del centro de Tultepec y los límites con Cuautitlán, pues el tráfico se ha vuelto muy complicado, ¿no? Entonces, de alguna manera nos vamos a beneficiar en forma indirecta con la creación de esa estación y lo que vamos a pagar en su momento oportuno va a ser una contribución de mejora. La quinta característica es que el sujeto pasivo de la contribución de mejora
pues es el propietario, ¿verdad?, del inmueble cuyo valor aumenta a consecuencia de la construcción de una obra pública, pues tiene un beneficio económico consistente en el incremento del valor de sus bienes y que se le conoce como plusvalía, recibiendo una ventaja sobre el resto de los habitantes de la comunidad que no la reciben. El principio de beneficio constituye entonces uno de los criterios de reparto de las cargas tributarias, consistente en hacer pagar a aquellos que no reciben un servicio individualizado hacia ellos, pero que se benefician indirectamente por un servicio de carácter general. Lo que comentábamos, si bien es cierto, eh, Zairi y su servidor no viven enfrente de donde va a estar la estación, sí nos vamos a beneficiar indirectamente, porque a lo mejor ya no va a haber necesidad de trasladarse a Cuautitlán, sino que vamos a acudir a la estación más cercana, sin necesidad de pasar ya hasta una hora, ¿verdad?, de tráfico tan solo para llegar a la estación del tren suburbano de Cuautitlán. Entonces, sí nos vamos a beneficiar de alguna manera. ¿Preguntas? No. ¿No? Bueno, hasta ahí estaríamos concluyendo entonces lo relativo a las contribuciones de mejora. Entonces, ¿qué contribución nos faltaría por analizar? Los derechos. A los derechos. Muy bien. Ok. Bueno, para Juan Manuel Ortega Maldonado, los derechos o tasas, como también se les conoce, de hecho, el único país que los denomina derechos es precisamente México. Si ustedes toman cualquier libro de derecho administrativo y sobre todo de derecho comparado, no van a hablar de derechos, sino van a hablar de tasas, ¿no? ¿Y qué son los derechos o tasas? Son cobros que se hacen a quienes reciben un servicio del gobierno en ejercicio de su función pública o se aprovechan de los bienes de dominio público, y esto porque evidentemente reciben un beneficio particular indivisible por una actividad permisiva que solo el Estado puede otorgar. Ahora, por su parte, Francisco de la Garza define a los derechos como una contraprestación en dinero obligatoria y establecida en la ley a cargo de quienes usan servicios inherentes al Estado prestados por la administración pública, y este ingreso está destinado a sostener el servicio correspondiente y será fijado en cuantía para cubrir el costo del servicio. ¿Alguna de ustedes me pudiera dar el ejemplo de un derecho? ¿O cuándo pagamos un derecho? Sería, no sé, por el pago de un acta de nacimiento. Correcto, sí. Pasaporte, ¿no? Sí, porque estás recibiendo un beneficio, ¿verdad?, de carácter particular por parte del Estado. Cuando ustedes concluyan su licenciatura y quieran tramitar su cédula, también, ¿verdad?, van a pagar un derecho. Ajá, el pago de derechos por la expedición de su cédula profesional. Muy bien. Ahora, Marguerite Manutau refiere que el derecho puede definirse como la prestación señalada en la ley y exigida por la administración en pago de servicios administrativos o por la explotación de bienes sobre los cuales el Estado ejerce un poder de monopolio. Ahora bien, el Código Fiscal de la Federación en su artículo segundo, fracción cuarta, define a los derechos de la siguiente manera. Dice que son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público,
excepto cuando se presten por organismos descentralizados u organismos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Ahora, de manera complementaria, la Ley Federal de Derechos en su artículo primero nos da un concepto muy similar, solo que sí nos marca la diferencia tanto el Código Fiscal como la Ley Federal de Derechos, en el sentido de que si el derecho está regulado por el Código Fiscal, entonces se rige por esas normas. Sin embargo, si el derecho está en la Ley Federal de Derechos de Autor, de derechos, atendiendo al principio de especialidad, pues se rige por esta última. Entonces, el artículo primero de la Ley Federal de Derechos, pues casi es una copia fiel del artículo segundo, fracción cuarta del Código Fiscal, y nos dice lo siguiente, artículo primero: los derechos que establece esta ley se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados. Y en este último caso, cuando se trate de prestaciones que no se encuentren previstas en esta ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Entonces, si se dan cuenta, es una copia fiel de lo que refiere el artículo segundo del Código Fiscal, solo que, insisto, si el derecho que vamos a cubrir está en el Código Fiscal, se rige por esa norma. Si está regulado por la Ley Federal de Derechos, entonces se rige por esta última. Ahora, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a los derechos como un tributo impuesto por el Estado para los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidas en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional. Dice que establece como obligación de los mexicanos a contribuir para los gastos públicos de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, y por tanto los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes que reciben el nombre de derechos. Y al efecto considero pertinente analizar el contenido de la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 196.935, es de la novena época y proviene del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene por rubro el siguiente: derechos por servicios. Su connotación dice: si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos o tasas en otras latitudes son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra contraprestación no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponde exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función de un interés general y secundariamente el de los particulares, ya que con tales servicios se atiende a garantizar la seguridad jurídica, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues esta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto al Estado por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos
de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Dice, y por tanto los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes que reciban el nombre de derechos. ¿Qué se desprende entonces de lo anterior? Que a diferencia de los impuestos, donde ya vimos que a mayor ingreso es mayor el pago de la contribución, aquí no aplica. Aquí me van a poner una tasa fija independientemente del nivel de ingresos que tenga la persona. Es decir, Zairi, Vianney, su servidor y cualquier persona que, por ejemplo, deseen obtener una cédula profesional, independientemente de su nivel socioeconómico, van a pagar la misma tasa o derecho, ¿verdad? A diferencia del impuesto, donde a mayor ganancia, mayor es la contribución. ¿Sí entendemos esa parte? ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces analicemos a continuación lo relativo a las características de los derechos. Bueno, retomando un poco de lo que refiere Yanome Yesaki, quien a su vez cita a Sergio Francisco de la Garza, nos dice que las características o caracteres de los derechos son las siguientes. Número 1, consisten en una prestación en dinero. Esto en razón de que debe pagarse por el servicio recibido una cantidad de dinero y no en especie, ¿no? Ya vimos que tratándose de los impuestos, puedo pagar en dinero y excepcionalmente en especie, ¿sí? Segunda característica, es una obligación ex lege, en razón de que para su nacimiento se necesita la conjugación de la hipótesis contenida en la norma legal, es decir, que esté prevista en la ley, y la realización del hecho generado, es decir, que solicite el servicio. Tercera característica, dice, el presupuesto de hecho es precisamente un servicio administrativo inherente al Estado y no a servicios económicos o de otra naturaleza. Por eso es que nos cobran una cuota fija independientemente de nuestro nivel socioeconómico. Cuando estamos solicitando un servicio particular o de otra naturaleza, puede ser que el costo sí dependa de nuestro nivel de ingresos. Es más, hasta hay un dicho, ¿no? Muy común en el argot. De acuerdo al sapo es la pedrada. La pedrada, exactamente. ¿Sí? Ahora, la cuarta característica es que el derecho está regido por el principio de legalidad, es decir, los elementos indispensables para su causación deben estar establecidos en la ley y se deben dejar al arbitrio de la autoridad administrativa que presta el servicio. La quinta característica es que deben estar destinados al servicio público y la sexta característica es la razonabilidad, del costo, que es lo que precisábamos. El costo va a depender de factores distintos a los económicos, atendiendo al servicio de que se trata. Es decir, el costo no se fija atendiendo a la capacidad económica del contribuyente, sino al costo que para el Estado tiene la ejecución del servicio prestado, por lo que las cuotas deben ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Por eso ponía el ejemplo de que independiente de nuestro nivel económico, si nosotros tres vamos a solicitar la expedición de una cédula profesional, todos vamos a pagar la misma cantidad, ¿sí? Y lo anterior, desde luego, ha sido precisado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 196.934 de la novena época, donde nos dice que no se conculca el principio de proporcionalidad y equidad tributaria
en el caso de los derechos, puesto que el sistema que se utiliza para determinar el importe de los derechos es distinto al de los impuestos, y a mayor abundamiento analicemos el criterio de referencia. Tiene por rubro el siguiente, dice: derechos por servicios, su proporcionalidad y equidad se rigen por un sistema distinto del de los impuestos. Dice: las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta a la de los impuestos, y por tanto reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos ha de entenderse las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado como precio a los servicios de carácter administrativo prestado por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que lo soliciten, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio, y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien, bueno, con esto estaríamos concluyendo el tema relativo a las contribuciones. Yo sí les preguntaría entonces, nuevamente, lo hice en la sesión anterior, pero quiero ver qué tan atentas están. ¿Cuáles son las contribuciones que contempla el Código Fiscal de la Federación? Pues las contribuciones son los impuestos, Ajá, las aportaciones de seguridad social, sí. Nos faltan las contribuciones de mejoras, derechos. contribuciones de mejora y derechos. ¿Sí? Son 4 entonces, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora tendríamos que analizar el tema relativo a los accesorios de las contribuciones. Y conforme al último párrafo del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de estas. Por lo que en opinión de Juan Manuel Ortega Maldonado, deben ser considerados como impuestos por ficción legal. Acuérdense que el derecho es una ficción. Ahora bien, respecto de los recargos en específico, nos dice el autor en comento que son los accesorios que se imponen a los contribuyentes con motivo del incumplimiento del pago de cualquier impuesto. Entonces, en el mismo tenor, Rafael Martínez Morales nos dice que los recargos van a ser cantidades que el particular debe cubrir aparte del crédito fiscal, porque no cubrió de manera oportuna al fisco, así como que el Código Fiscal dice que son accesorios de las contribuciones y participan de la misma naturaleza, y él critica esta situación. Sin embargo, pues así lo establece el Código Fiscal de la Federación. Entonces vamos a suponer que Sairi tenía para pagar X impuesto hasta el día de ayer, que fue viernes 13 de febrero. No lo hizo, ¿verdad?
el lunes ya tendría que pagar recargos, es decir, una cantidad adicional por no haber cubierto su crédito fiscal dentro de los plazos que haya establecido la autoridad fiscal. Es más, normalmente cuando sucede esa situación, ya ni le admiten la línea de captura. Posiblemente a lo mejor los del banco o donde vaya a cubrir el importe no se percaten y le va a decir que no le acepta el sistema la captura de la línea, y es precisamente porque ya feneció su plazo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Zairi? Volver a generar una nueva línea de captura, pero ya no solo le van a cobrar el crédito fiscal, sino también los recargos. ¿Sí? Ok. Bueno, de manera complementaria, Carrasco Villarreal nos dice que los recargos son la carga adicional o accesoria del crédito fiscal causada por la mora en el pago de este, o por haberse cubierto en cantidad menor a la debida, o por haberse autorizado su pago en parcialidades, dice, debiendo ser estos supuestos imputables al contribuyente. De lo anterior se desprende entonces que existen dos tipos de recargos, a saber, primero, los que se causan a manera de interés por concepto de la prórroga para el pago de los créditos, y que están contemplados tanto en el artículo 66 como en el artículo 66A del Código Fiscal de la Federación. Y número 2, los que se causan por concepto de indemnización al fisco por la falta de pago oportuno y que están previstos por el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a poner un ejemplo de los recargos cuando se pide un plazo mayor. Vamos a suponer que llega el ejecutor al domicilio de Zairi, le pide el crédito fiscal y ella dice, no, pues la verdad, no tengo en este momento, pero no me niego a pagar. ¿Por qué no reestructuramos la deuda y me fijan el pago a plazos? ¿Sí? En esos casos, no solamente le van a cobrar el crédito fiscal, sino los intereses, ¿verdad?, generados por el plazo que le fue concedido. Entonces va a haber un incremento en el crédito fiscal. Y a estos recargos propiamente les vamos a llamar indemnización. ¿Sí? ¿Sí queda clara la diferencia entre los recargos que se generan por no pagar a tiempo y los recargos como forma de indemnizar al Estado porque me concedió un plazo para cubrir el crédito? ¿Sí? ¿Zairi? Sí. ¿Sí? Plazo del Estado. Ok. Entonces, al respecto, Juan Manuel Ortega Maldonado comenta que es preciso entonces diferenciar entre los recargos que se cubren por la falta de pago oportuno y que son verdaderos intereses moratorios, que los recargos que se pagan por la prórroga en el pago de créditos fiscales, en cuyo supuesto estamos propiamente frente a una indemnización. Y finalmente nos habla de los recargos que se pagan en exceso a nivel inflacionario, que no son más que una sanción. Entonces, la indemnización como tal es el pago de los recargos por la prórroga concedida al contribuyente en el pago de los créditos fiscales para que no se convierta en punitiva, y debe calcularse de acuerdo al nivel inflacionario existente. El nivel inflacionario entonces es el mejor parámetro para calificar los recargos, que son los intereses moratorios que por concepto de indemnización debe cubrir el contribuyente
y que hay que distinguirlo de las sanciones como tal. Respecto de las sanciones, refiere Rafael Martínez Morales que el Código Fiscal de la Federación en forma errada utiliza el término sanciones. Sin embargo, dicho concepto es mucho más amplio, ¿verdad? E incluiría otro tipo de figuras punitivas como las sanciones administrativas, laborales, fiscales, penales, y en realidad lo que quiso regular el legislador son sanciones pecuniarias, por lo que el término más apropiado es multa. ¿Y en qué consiste entonces la multa? En la sanción administrativa típica por excelencia por la comisión de un ilícito en materia fiscal y que constituyen el pago, ¿verdad? De una sanción de carácter económica como concepto accesorio del crédito fiscal en virtud de haber incurrido en una infracción de carácter fiscal. Por eso es que tal vez el legislador se confundió y en lugar de hablarnos de multa, nos habló de sanciones, ¿no? Pero el concepto de sanción es genérico y comprende diversos tipos de sanciones. Es como cuando les he hablado de la diferencia entre lo que es el ilícito y el delito, ¿no? El ilícito es un género y hay ilícitos civiles, penales, administrativos, ¿sí? Y luego tenemos como especie de ilícito al delito y a las faltas administrativas y se sancionan de diversa manera. Entonces, en el caso del derecho fiscal, es inapropiado hablar como tal de sanciones y concuerdo con lo que dice Rafael Martínez Morales, lo más adecuado es hablar de multas, ¿no? Entonces, ¿qué son las multas? Bueno, atendiendo a lo que refiere Margarita Lomelí, las multas se establecen con el propósito principal de aumentar los ingresos del Estado, pero más que nada para castigar las transgresiones a las disposiciones legales en materia fiscal, aunque constituyan un significativo renglón financiero en la ley anual correspondiente. Y finalmente nos faltaría entonces hablar de los gastos de ejecución. Y atendiendo a lo que refiere Juan Manuel Ortega Maldonado, estas las podemos definir como aquellas erogaciones que debió realizar el fisco para hacer efectivo el crédito fiscal y estos son de 5 tipos y están regulados por el artículo 150 del Código Fiscal de la Federación y son los siguientes. Primero, la notificación del requerimiento de pago por los créditos insolutos o no cubiertos. Segundo, por el embargo de bienes o negociaciones. Tercero, por el remate, enajenación fuera de remate o la adjudicación de bienes al fisco federal. Cuarto, los gastos extraordinarios de ejecución como son el transporte de los bienes embargados, los avalúos, la impresión y publicación de convocatorias y edictos, de investigación, inscripciones o cancelaciones en el registro público, por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los honorarios de los depositarios, peritos, entre otros, y finalmente la práctica de un avalúo que ordenen las autoridades fiscales cuando este resulte superior en un más del 10% del valor declarado por el contribuyente y en tal caso quien va a cubrir ese avalúo es el interesado. Entonces, estos serían propiamente los rubros que comprenden los gastos de ejecución. Entonces, ¿qué es lo más recomendable o lo más sano? Pues pagar en tiempo, cumplir con nuestras obligaciones, ya que si no lo hacemos en tiempo, primero nos van a cobrar recargos,
después nos van a cobrar indemnizaciones si es que no tenemos el dinero para pagar y solicitamos un plazo, y finalmente, si continuamos con el crédito insoluto, viene la ejecución, ¿verdad? Donde acude, valga la redundancia, el ejecutor, nos hace el requerimiento, no lo cubrimos, viene el embargo de bienes, la subasta, el remate, publicación de convocatorias, etcétera, y entonces, aunado a la suerte principal, multas, recargos, etcétera, etcétera, ahora nos van a cobrar gastos de ejecución. ¿Sí? ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Sí va quedando claro? Los gastos de ejecución, maestro, es el que le denominan el PAE, ¿no? Sí, todo el procedimiento administrativo de ejecución, nada más que yo se los dividí en las fases, ¿no? Ajá. Que es la notificación del requerimiento, el embargo de los bienes o negociaciones, el remate, la enajenación, la adjudicación, ¿sí? Todo el procedimiento administrativo de ejecución. Y creo que ya se nos va a terminar, ¿verdad? El enlace. 5 minutos. Bueno, ¿les parece mejor si les cuelgo y les envío el nuevo? Ok. Bueno, nos vemos en unos minutos. Sí, gracias. No. ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Segura? Pues es que yo creo que ahorita, bueno, respecto a la última que dijiste de gastos de ejecución,
voy a buscar como que un ejemplo, ¿no? Pues sí, efectivamente, cuando no cubriste el crédito, ya hubo varias invitaciones, haces caso omiso, entonces es cuando llega el ejecutor a tu domicilio, te hace el requerimiento del pago, no tienes para cubrirlo, entonces inicia lo que mencionaba hace un momento viene el procedimiento administrativo de ejecución, viene el embargo y secuestro de bienes, se ordena el remate de los mismos, obviamente hay una publicación de una convocatoria para tales efectos, el remate, la adjudicación, todo eso genera gastos para el Estado. Entonces lo que nos va a cobrar precisamente son esos gastos de ejecución. Si lo quieres comparar, es lo que en el derecho procesal le llamaríamos las costas, ¿sí? Pero como aquí estamos hablando de que quien está generando esos gastos es el Estado, van a recibir el nombre de gastos de ejecución, ¿sí? Bien, bueno, ya analizamos entonces lo relativo a las contribuciones, ya vimos lo que son sus accesorios, entonces ahora vamos a analizar a la figura de los aprovechamientos. Estos se encuentran regulados por el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, el cual nos precisa que son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones. Dice de los ingresos derivados del financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Por lo que en opinión de Rafael Martínez Morales resulta difícil encontrar cuáles ingresos por vía de derecho público estarían en este rubro. No obstante lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo primero, numeral 6 de la Ley de Ingresos para la Federación del ejercicio fiscal 2026, que es el que está vigente, se contempla como aprovechamientos a las multas, las indemnizaciones, los reintegros, las aportaciones de los estados, municipios y particulares para el servicio del sistema escolar federalizado, la recuperación de capital, las aportaciones de contratistas de obras públicas de infraestructura hidráulica, las participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencia, legados, expedidas de acuerdo con la federación, la participación en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la federación, la cooperación de la Ciudad de México por servicios públicos locales prestados por la federación, la cooperación de los gobiernos, estados y municipios y de particulares para alcantarillado, electrificación, caminos, líneas telegráficas, telefónicas y para obras públicas, entre otros rubros. Entonces, para saber cuándo estamos en presencia entonces de un aprovechamiento, forzosamente tenemos que remitirnos al artículo primero, numeral 6 de la Ley de Ingresos de la Federación. Obviamente cada año, como ya lo vimos, se emite una nueva y los rubros pueden cambiar de una legislación a otra. Ahora, el párrafo segundo del dispositivo legal en comenta refiere que los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación que se apliquen en relación con los aprovechamientos son accesorios de estos y que participan de la misma naturaleza, es decir, ocurre lo mismo que vimos con los accesorios de las contribuciones, por ficción son considerados como
aprovechamientos. Y finalmente estaríamos analizando lo relativo a los productos. Estos se encuentran definidos por el último párrafo del artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, donde expresamente se nos dice que son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado. De la definición que acabo de leer entonces se desprende que el producto o los productos no forman parte de los ingresos públicos, sino más bien son aquellos ingresos que derivan de las actividades del Estado al explotar los bienes de derecho privado. Y con esto estaríamos culminando entonces el tema relativo a los ingresos públicos. Hasta aquí llegaría los temas del examen. Ahorita terminando la sesión, les voy a subir el material. Es sumamente extenso, si se dan cuenta, aunque solamente desarrollamos en sí 2 temas, son sumamente amplios, ¿no? Entonces, hay mucha tela de dónde cortar, donde yo pudiera realizarles preguntas, ¿no? Materia de examen. No sé si tengan alguna duda en relación a los temas que estuvimos analizando el día de hoy. No, maestro. ¿No? ¿Todo quedó perfectamente entendido? A ver, vamos a ver si es cierto. Zairi, dime, ¿qué son los impuestos? A ver, pues son contribuciones establecidas que deben pagar personas físicas o morales. ¿Qué más? Pues, Porque hay rasgos que las distinguen de los demás y fue lo que nos faltó, porque estamos de acuerdo que todas son contribuciones a cargo de personas físicas o morales, pero ¿cuál sería la diferencia entonces con las contribuciones de mejora, con los derechos y las aportaciones de seguridad social? Pues que estas son obligaciones que tenemos para contribuir con un gasto público. Que están destinadas al gasto público. ¿Y que se pagan de qué manera? Proporcional. Antes. Ahí pues, está. ¿No que no había dudas? Que no hay que se establecen mediante la ley, ¿no? Y que son para el financiamiento del gasto público. Y que se pagan en por eso se pagan en impuestos. No, en dinero. En dinero o con propiedades, o sea, en especie. Porque hay ciertas contribuciones que solamente se cubren en dinero, ¿verdad? ¿Viene? Ejemplo. ¿Qué contribuciones forzosamente se pagan en dinero? De las que estuvimos analizando. El predio. Ese es un impuesto y lo puedo pagar en dinero y en especie. Por ejemplo, yo no sé bien, ¿no? A ver, ¿las aportaciones de seguridad social se pagan también en especie o solo en dinero? En dinero. En dinero, ¿verdad? Entonces ya vieron que sí hay una diferencia. A ver, las contribuciones que pagamos en dinero y que están destinadas... Pues el ISR, ¿no? El ISR.
Bueno, no les estoy hablando de No. impuestos en específico, sino que me distingan entre lo que es propiamente el impuesto, la aportación de seguridad social, Por ejemplo, la aportación de seguridad social se paga con dinero. a fuerzas, ¿no? No está permitido pagar en especie. ¿Los derechos se pueden pagar en especie o solo en dinero? Los derechos se pueden pagar en dinero y especie. En especie, segura, Vianney. Si quieres tu cédula profesional, vas y le pagas. No, tiene que ser en dinero. ¿Ya ven cómo no ponen atención? Entonces, tienen mucho que estudiar. Digo, independientemente de que les he estado dejando leerles, adelanto un poco lo que vamos a ver. Pues ya saben que yo siempre les desarrollo su material. Y si ven, no me limito a un solo autor. Veo diversos autores y con base en ellos ya voy creando yo mis propios materiales. Ustedes ya me conocen que yo no soy de los docentes que tiene un libro, bueno, sí tengo uno de cabecera, vamos a decir, pero siempre lo complemento con la opinión de otros autores, ¿no? Y sobre todo en esta asignatura, porque si se dan cuenta, ya Martínez Morales ya está más que rebasado. Sí. O sea, sus libros ya están sumamente obsoletos, ¿no? Entonces tenemos que complementarlos con otros autores, checar legislación, jurisprudencia. Y de cualquier manera, aunque les estoy ahorita compartiendo información actualizada, con el oficialismo, pues ya vivimos en una incertidumbre total, igual, y el próximo cuatrimestre se les ocurre hacer nuevas reformas y otra vez hay que volver a actualizar, ¿verdad? Los materiales, ¿sí? Bueno, pues por el día de hoy es todo, muchachas. Nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, la próxima semana es su evaluación. Ya lo saben, deben estar pendientes de la publicación del examen, precisamente a la hora que se aplica el examen, es decir, a las 2:30 de la tarde. Y ya retomamos. O sea, aquí se dice personas morales o jurídicas. El término correcto es persona jurídica. Y ahora, ¿cómo lo vamos a manejar? Sin embargo, nuestra legislación es un poco obsoleta, no ha sido modificada y además a eso le sumamos quienes legislan, pues indiscriminadamente utilizan el término persona jurídica o persona moral como sinónimos. Sin embargo, el término persona jurídica es un género y la persona moral o colectiva es una especie de persona jurídica. Actualmente, ya les he explicado, tenemos personas jurídicas individuales, pero también tenemos personas jurídicas morales o colectivas, ¿sí? Cuando se crean en el derecho mercantil estas famosas sociedades unipersonales, es decir, de una sola persona o sociedades simplificadas, pues esto rompe ese viejo paradigma que había en el derecho mexicano, donde distinguíamos entre persona física o individual y la persona moral o colectiva, dos o más personas, ¿no? Y no obstante de que ya tiene 10 años que entró en vigor esta reforma, sigue habiendo mucho desconocimiento, o los abogados no se actualizan, ¿no? Y siguen hablándonos indiscriminadamente de persona física y persona moral o colectiva, ¿no? Pero ustedes deben ir más allá, o sea, no se pueden quedar solo con lo que les da el docente, además son temas que ya hemos visto, ¿no? ¿Cómo pudiéramos como entender ese concepto entonces? ¿Cuál? Sencillo, persona jurídica es una ficción, es una creación de ¿qué? Del derecho. Persona jurídica.
¿Quién la crea? ¿La naturaleza o el derecho? La naturaleza. No, El derecho. O sea, es el persona, nosotros, por ¿no? eso nos dicen persona física o natural. ¿Quién crea la persona? Pues es la naturaleza, ¿no? Persona la física o natural. Persona jurídica, pues es una ficción, es una creación del derecho. Ejemplo tecnológico iberoamericano no existe, ¿no? Es una ficción del derecho. Existe el inmueble, el mobiliario, los directivos, ¿verdad? Los maestros, pero como tal tú puedes ver a Tecnológico Iberoamericano. No, ¿Qué es? ¿Es una persona física o es una persona jurídica? jurídica. Jurídica, ¿verdad? Eso ya te quedó claro. Sí. ¿Y tú qué serías? Una persona Física. física o natural, ¿no? Física o natural. Y ya me perdí en eso de lo de... Ahora, la persona jurídica a su vez se divide en sociedades unipersonales, o sea, un solo socio, una sola persona, o sociedades morales o colectivas. Sí, anteriormente para crear una sociedad o constituir una sociedad se requería por lo menos de 2 socios. Por eso es que se le daba la denominación de persona moral o colectiva. Pero con las reformas en materia de sociedades simplificadas y donde ya se permite crear una sociedad con un solo socio, pues eso ya quedó en el olvido. El problema es que no se actualizan todas las legislaciones, se hacen parches. Solo se reformó la ley de sociedades mercantiles, pero si tú checas la legislación civil, el código penal, siguen hablando de personas que morales o colectivas. ¿Y qué pasa entonces con aquellas sociedades unipersonales? ¿No tendrían entonces responsabilidad penal? Eso está interesante, pero ya para un tema de responsabilidad de las personas. El el Código Penal del Estado de México creo que es el único que he visto que habla no de personas morales o colectivas, habla de personas jurídicas. Ajá. Y es precisamente porque ahí queda un vacío y por ahí pudieran un abogado audaz y apegándose al principio de legalidad diría, a ver, no es lo mismo una persona moral o colectiva que una sociedad unipersonal, ¿verdad? Pudiera ser hasta una causa excluyente de la responsabilidad penal por una causa de ¿qué? De atipicidad. Sí, porque no está definiendo el tipo que es. Ahí hay un... ¿Entendemos? Entonces no te compliques. A veces, sí. Entonces, el término correcto, persona jurídica. Pero te tienes que acostumbrar que como no se han reformado o adecuado las leyes, siguen hablando indiscriminadamente de persona física y persona moral o colectiva. ¿Sí? Bueno, pues nos vemos entonces la próxima sesión. Que pasen un excelente fin de semana. Bye, feliz día. Gracias. Feliz día igual. Cuídense. Hasta luego. Ah, ¿te quedas tantito? ¿A quién yo? Sí. Ah. Ah, tú.